Bueno, la competencia oral y la motivación en la familia, ¿por qué hay que trabajarlas? Bueno, aunque en la escuela se trabajen las competencias lingüísticas, como es obvio, y la escuela haga una buena labor, las competencias lingüísticas que mayormente trabaja la escuela son las escritas, por una cuestión bastante obvia, que es pues, falta de tiempo y porque no hay suficiente tiempo pues, para trabajar todo. Entonces, desde ese punto de vista, la familia tendría que completar esas lagunas. Por otra parte, ya sabemos que la situación del euskera es una situación minoritaria y muchas veces el alumnado y vuestros hijos e hijas no van a tener la posibilidad de hablar en euskera en la calle o en otros ámbitos. Entonces, eso también nos lleva a concluir que hay que reforzar esa competencia lingüística oral. Luego retomaremos este tema cuando hablemos de consejos prácticos, de qué es lo que podéis hacer. Tanto la competencia oral como la motivación se han visto que son aspectos prioritarios que nos llevan al uso del euskera. Hemos visto también, por otra parte, y en educación también lo estamos viendo, que tenemos lagunas en esos aspectos y bueno, estamos intentando trabajarlos y mejorarlos, pero aun y todo, bueno, esa labor hay que seguir haciéndola. Bueno, el tener una competencia lingüística oral buena nos lleva o nos posibilita que luego se pueda utilizar. Si no hay esa competencia, pues tendríamos problemas. Y por otra parte, el trabajar esa oralidad también revierte en una mejor motivación que puedan tener los alumnos hacia la lengua y hacia el proceso de aprendizaje. Esto es algo que lo hemos visto en una investigación que hicimos en la ESO y vimos cómo estos elementos eran muy importantes de cara a empoderarlos por alguna forma, por decirlo de alguna forma, y que siguiesen con su proceso de aprendizaje y con esa actitud positiva hacia la lengua. Bueno, la competencia oral no es una competencia uniforme. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no todo el mundo va a adquirir seguramente la misma competencia oral, no todo el mundo habla de la misma forma, y esto depende también, en el caso del euskera, como de otras competencias, tanto lingüísticas como de otro tipo, de diferentes factores. Por una parte estarían las capacidades innatas del alumno, de vuestro hijo o de vuestra hija. Por otra parte, si es la lengua de la familia, eso también influye notablemente, si es la lengua en la que se relaciona socialmente o no, si tiene un uso del euskera con sus amigos y con sus amigas, cómo se enseña la lengua tanto en la escuela como también cómo se apoya eso desde la familia, o si van a extraescolares en euskera o tienen actividades de ocio en esa lengua. Por tanto, tendríamos que decir que no es una competencia uniforme y ahí, pues hay, como he dicho, diferentes factores. Por otra parte, si esa competencia se trabaja en casa y se habla en euskera, también vamos dándole otra serie de funciones a la lengua diferentes de las propiamente académicas, y eso claro está, pues revierte en una mejor competencia, en una mayor práctica, más facilidad, bueno, más vocabulario, etcétera, etcétera. Entonces, en las edades en las que están vuestros hijos e hijas, el practicar y el ver que avanzan en la lengua les motiva. Es una cosa que está muy relacionada, la motivación, con ese uso. Entonces es algo que hay que potenciarlo. Por tanto, hay que trabajar también esa motivación, porque es un elemento que revierte en el querer seguir aprendiendo y en el utilizarlo. O sea, eso también es una forma de disfrute y lo van a querer utilizar.
Entonces muchas veces pensamos que cuando ya los matriculamos en el modelo D, todo está hecho desde la familia. No creo que sea el caso en la mayoría de las familias, pero sí que hay una tendencia a pensar algo así, y pues las cosas no son así, y entonces sí que hay que impulsar estos dos aspectos que en este momento se han visto que son prioritarios.